Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 13. Vamos a continuar con nuestra serie Preparados en Cristo. Este es el tema número 42 de esta serie. Y si Dios lo permite, vamos a estar acabando este capítulo. Y nos faltaría un capítulo más de esta carta de Tesalonicenses. Y estaremos terminando esta serie. ¿Okay? El tema de esta mañana se titula Retened la doctrina. Vamos a estar hablando, hermanos, sobre qué debemos hacer en vísperas de la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Estamos conscientes que Cristo regresa. ¿Qué debe estar haciendo el creyente entonces? Y hay varias cosas que el cristiano debe de hacer. Lo que no debe de hacer es solamente dedicarse a, pues obviamente hay gente como algunos musulmanes o como los tibetanos, ¿no? Que se dedican puramente a orar y a estar como que alejados del mundo. Y no, el cristiano también tiene que trabajar y lo vamos a ver en el siguiente capítulo. El siguiente capítulo habla sobre cosas que los cristianos tenían como desorden en ese momento, porque muchos no trabajaban porque decían, pues ya Cristo ya viene, pues no trabajamos, pues Cristo ya viene, ¿no? Y no. El cristiano también debe hacer una vida normal. O sea, debe trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, tal vez como jóvenes terminar una carrera, terminar ciertos ciclos escolares. O sea, el cristiano debe vivir una vida normal, pero el cristiano debe de tener otra cosa importante. Y una de las cosas más importantes que el cristiano debe tener es que Dios debe estar en cada paso de su vida, que es lo que el mundo no tiene. El mundo da pasos porque Él es su propio Dios. O sea, él va a lograr lo que Él quiere a base de su esfuerzo y Él no va a dar gracias. ¿Okay? Él simplemente logra algo y piensa que lo hizo Él, piensa que es cuestión de su trabajo, de su esfuerzo personal. Hermanos, sí hay cosas que requieren esfuerzo, pero recuerden que también el libro de Eclesiastés dice que Dios es el que da el poder de disfrutar las cosas. O sea, sí puedes obtener muchas cosas, pero las disfrutas o son un pesar para ti. Eso solamente lo da Dios. Por eso dice la palabra, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y muchos dicen, ese versículo es falso porque yo hallé la esposa y fue una espina en el costado. Pues sí, la hallaste en el mundo. Recuerden que hay que tomar todo el contexto de la Biblia. El que haya esposa haya el bien. O sea, es decir, si tú la hallas en los conceptos de Dios, eso va a traer descanso a tu alma. Pero si no, ¿qué? También dice el proverbio, mejor es estar en la esquina del terrado que en casa espaciosa con mujer rencillosa. O sea, es mejor estar en un lugar donde se come frijoles que en casa de buey engordado donde hay malicia. O sea, ves esas familias donde tienen una mesa muy grande, ¿no? Y comen manjares, pero entre ellos andan buscando cómo matarse. ¿Eso es la felicidad? Según el mundo, sí. Pero hermanos, el cristiano debe de entender que esta vida es pasajera, que esta vida está pasando rápidamente y que su verdadera herencia no está aquí. La verdadera herencia está en los cielos. Y es como vivimos, o sea, vivimos como que algo que pasamos, hermanos. O sea, tenemos cosas, pero no nos anclamos a las cosas. Cosas son cosas. Dice yo, sí, pero cuando te mueras o cuando Cristo venga, ¿qué nos vamos a llevar? Nada, hermanos. O sea, simplemente se van a quedar aquí. Pero bueno, vamos a empezar a estudiar aquí, Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros, dice ahí, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la verdad, y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo
nuestro Señor y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahora que hemos hablado de la segunda venida, hermanos, como se los dije, ahora viene la pregunta: ¿qué vamos a hacer mientras Cristo viene? La respuesta la da el apóstol aquí, y es vivir una vida consciente de las dádivas de Dios. ¿Okay? Es así, vivir una vida consciente de las dádivas de Dios. Pero también es estar perseverando en la doctrina, hermanos. Es decir, como iglesia debemos siempre estar aprendiendo. Como cristianos debemos estar constantemente aprendiendo. No lo sabemos todo. Aún los que estamos al frente no lo sabemos todo. Y le voy a decir algo, hermanos. Una de las cosas que a veces tiene el liderazgo es que a veces estudia para enseñar, pero no para aprender. Y ese es un problema que a veces tenemos que combatir. Porque sí, o sea, yo me puedo sentar 2-3 horas para hacer un estudio, 4 horas, dependiendo del tipo de tema que se va a dar. Pero eso es estudiar para enseñar. ¿Cuándo te sientas a estudiar para aprender? O sea, escuchar la Biblia. Hay que escuchar la Biblia, hay que saber qué Dios ha dicho, hermanos. Es que yo ya la leí 10 veces. Pues no importa, hay que leerla más veces, hermanos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra vida. Entonces, creo que eso es lo que hoy a la iglesia le está afectando mucho. ¿Cuál? ¿Qué piensa la gente que ya no tiene nada que aprender? Maestros de escuela dominical pensando que no tienen nada más que aprender. Y por eso, hermanos, empezamos a ver que empieza a haber una deficiencia en la revelación de la congregación. No hay revelación, no hay enseñanza que tú digas, aprendí esto. ¿Por qué? Porque se descuida el punto de que Dios te hable. Hechos capítulo 2, verso 37. Vamos a ver ese pasaje. Hechos capítulo 2, versículo 37. Entonces, hermanos, la revelación dentro de la iglesia es necesaria. Pero no va a haber revelación si no estás escuchando la palabra de Dios. ¿Okay? No solamente para enseñar, hay que escuchar la palabra de Dios para aprender. O sea, debemos aprender, hermanos, y debemos modificar muchas cosas. Yo le decía a mi padre esta semana, yo ya di Romanos creo que hace 8 años. Y ahora que lo vuelvo a dar, hermanos, pues oigo esos audios o veo mis estudios de Romanos en ese tiempo y pues le digo, papá, estaba verde, porque había muchas cosas que no entendía bien. Ahora las entiendo de otra manera y tengo pues más entendimiento de lo que dice esa carta. Pero hermanos, si va a pasar otros 10 años y sigues en la Biblia, te vas a dar cuenta que vas a entender más cosas, porque así es la Biblia. La revelación, hermanos, es progresiva. Pero si tú no estudias la Biblia, si no estás escuchando de la palabra de Dios, tu revelación no va a ser progresiva, hermanos. Por eso hay muchos que siguen en lo mismo. No entienden muchas cosas que ya deberían haber entendido. Dice ahí, al oír esto, aquí en capítulo 2, Pedro dio su primera cátedra en Pentecostés, ¿ok? Y entonces, pues eso hizo que la gente, dice ahí, se compungiera de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, pero para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fíjense bien cómo es la iglesia. La iglesia es para seguir aprendiendo. Para eso es la iglesia. Para entretenerse, pues por eso existen varias cosas. Los museos, los cines, el parque, muchas otras cosas.
Pero la iglesia es para perseverar en la doctrina. ¿Qué cosa es la doctrina? La enseñanza del evangelio. Eso es la doctrina. Enseñanza, principios bíblicos. En eso debemos perseverar, hermanos. Debemos aprender doctrina. No es nada más, pues ya aprendí que pues sí hay que ir a la iglesia y pues por aquí me echo 2 Padres Nuestros y ya. Eso no es doctrina, esa es una costumbre. Ese es un método. En la iglesia no hay métodos, en la iglesia hay principios. ¿Qué es un principio? Algo que así es, algo que es el fundamento de algo que se aplica en varias cosas, hermanos. Ese es un principio. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, nuevamente otra vez, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, se escucha muy bonito esto que acabamos de leer, y si lo comparamos con la iglesia actual, pues decimos estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos. Bueno, viene aquí una pregunta importante, y es esta. ¿Qué es lo que nos alejó de ese punto? ¿Por qué inició la iglesia de esa manera y ahora estamos lejos de ese punto? ¿Qué es lo que nos alejó? El alejamiento de las Escrituras, hermanos. Porque es la palabra de Dios quien va a renovar la mente. No puede haber una comunión y no puede haber unidad en la iglesia cuando cada quien piensa lo que quiere. Aquí no es cada quien haga lo que bien le parezca, no. Y ese es el problema de alguien que no estudia la Biblia. ¿Sabes cuál es el problema? Que no es renovada su mente. Y al no ser renovada su mente, viene aquí con pensamientos del mundo y quiere así entender a Dios. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros. Dios no es hombre. Entonces, Dios es mi compa. Dios me entiende. Él y yo nos entendemos de por qué yo vivo de esta manera. No, el que debe entender eres tú, que Dios no compagina con lo que tú crees. Y lo que tú crees no viene de las Escrituras, viene de donde trabajas, ¿no? Viene de donde te desenvuelves. ¿Te imaginarás qué piensa de Dios un capo de la droga? ¿Qué piensa de Dios? Pues que Dios es como él, ¿no? Que Dios, pues también, pues a veces se tiene que echar a varios para que... Por eso envía terremotos para que Dios tiene que echar a varios, como Él se tiene que echar a varios también, que estorban. ¿Será Dios así? ¿Por qué tiene esa cosmovisión de Dios? Por donde Él se desenrolla o se desenvuelve. Pero, otra cosa, porque no conoce las Escrituras. Las Escrituras van a hacer que tu mente cambie. Eso es lo que cambia a la gente, hermanos. ¿Qué? El estudio de las Escrituras, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios es la que cambia, no es tu fuerza de voluntad. No, yo estoy esforzándome por ir a la iglesia, qué bueno, pero por lo que más te debes esforzar es por perseverar en la palabra, porque esa es la que te va a cambiar. Esa va a cambiar los pensamientos o el concepto que tienes de tu esposa. De que tu esposa es la criada. Tu esposa es la que debe de cocinar y la que debe de encargarse de todo. ¿Quién te va a cambiar ese concepto? La palabra de Dios. ¿Quién te va a cambiar el concepto de que tu esposo pues es un bueno para nada? Dios con su palabra. ¿Quién te va a cambiar el concepto de que la suegra es el ogro? ¿No? Porque ese es el concepto que tiene el mundo, ¿no? No, pues, aguas con tu suegra porque esa es la que...
¿Quién te va a cambiar ese concepto? La palabra, hermanos. Pero si no estamos perseverando en la palabra, ¿qué va a pasar con nuestra mente? Sigue igual de carnal. Entonces, a medida de que Cristo se acerca en su venida, más apostasía va a haber, hermanos. ¿Por qué razón? Por la falta de la palabra y la falta de fe en la palabra. El estar aprendiendo, hermanos, que sabes que no vas a vivir algo, tú tienes tus convicciones en contra de, pero al final las tienes. Pero muchos no se dan cuenta que esos pensamientos que van en contra de las Escrituras, tarde o temprano les cobrará la factura, alejándolos para siempre de Cristo. Entonces voy a leer el primer versículo, 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo voy a leer ese pasaje en traducción viviente, la otra versión. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. ¿A qué salvación se refiere allí? Dice, fueron predestinados para salvación. ¿A qué salvación se refiere? Muchos dirían, bueno, no, se refiere a la salvación por creer en Cristo. O sea, Dios me predestinó que yo fuese salvo. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? ¿De dónde venimos? De la segunda venida de Cristo. De hecho, la carta en general habla de ese hecho. Entonces, la salvación no es algo improvisado por Dios. La salvación no comenzó en el Edén, hermanos. O sea, la salvación de que, híjole, ya pecó Adán, pues hay que hacer algo. No. La salvación fue planeada mucho antes de que el mundo fuese formado. ¿Cómo es eso? Solamente Dios nos lo puede hacer entender, pero así es. Por eso dice, desde antes de la fundación. O sea, la salvación no comenzó en la caída de Adán. La salvación ya estaba desde mucho antes que Adán existiese. Entonces, el que nosotros estamos en esa salvación, a pesar de todas las dificultades, hermanos, a pesar de que todos los cristianos tesalonicenses estaban siendo perseguidos, la salvación tiene que ver, hermanos, con nuestra esperanza que viene de Cristo en la segunda venida. Entonces, eso debe producirnos, hermanos, gratitud. ¿Por qué? Porque sin duda, al estar seguros de que Cristo volverá, sabemos que nuestra vida está segura. 2 Corintios 5:1. 2 Corintios 5:1. Entonces, ahí cuando dice, porque ustedes han sido predestinados para salvación, sí se refiere un punto a la salvación en Cristo. Pero según el contexto y la carta, ¿a qué se refiere? A que, hermanos tesalonicenses, ustedes están sufriendo, pero damos gracias a Dios porque ese sufrimiento los acerca más a la venida de Cristo. Vamos a ponerlo así de esta manera, hermanos. Una persona que muere en Cristo, o sea que ya falleció, está más cerca de la segunda venida que nosotros. ¿Por qué? Porque todavía en esta vida podemos apostatar, pero el que ya murió está más cerca de la segunda venida que nosotros que vivimos. Nosotros todavía tenemos que estar luchando. El que murió, pues ya no, está más cerca de eso. 2 Corintios 5:1. Pero sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo se refiere, Pablo, a nuestro cuerpo. La segunda carta a los Corintios es una carta donde Pablo defiende mucho su ministerio, defiende mucho lo que él ha vivido, y una de esas cosas es la persecución, la búsqueda de la vida del apóstol. Entonces él dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos.
Lo sabemos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿A qué se refiere Pablo ahí? A la segunda venida de Cristo, cuando seamos glorificados, seamos revestidos. Está hablando en un lenguaje poético. O sea, está hablando por figuras. Revestido significa que tenemos este cuerpo que es carne y hueso, y cuando venga Cristo será revestido, será glorificado de otra manera. ¿Cómo es que gemimos? ¿Cómo gemimos de que seamos revestidos? Pues que cada vez que avanza el tiempo, pues nos sale algo, ¿no? Canas, menos cabello, menos reflejos, ya nos empieza a doler la cintura, las rodillas, los tobillos, la vista disminuye, se nos empiezan a caer los dientes. ¿Ah? Eso es gemir. Gemimos porque eso termine. ¿Y dónde va a terminar? En la segunda venida de Cristo, cuando nuestro cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad. Dice ahí, versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Cómo sería estar desnudos en el punto espiritual? Morir. O sea, desnudo porque el cuerpo se queda allí. O sea, hermanos, cuando alguien muere, su cuerpo está allí. Pero ya no tiene caso que vayas a dejar flores. Ya no tiene caso. Ya no tiene caso que vayas a dejarle la coca que le gustaba, su vinito, su cigarro. Él ya no está ahí. ¿Qué es lo que está desnudo? El alma o el espíritu. Ya no está allí. Su espíritu está desnudo. ¿Por qué está desnudo? Ya no tiene cuerpo. Pero cuando Cristo venga, por eso dice, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán, o sea, serán otra vez que vestidos, hablando en un punto figurativo, vestidos con un cuerpo incorruptible. Sigue diciendo, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Otra vez, este tabernáculo se refiere a este cuerpo. Gemimos con angustia porque no quisiésemos ser desnudados, o sea, muertos, sino revestidos. O sea, mi anhelo sería, no es que le tenga miedo a la muerte, sino que Pablo está diciendo, mi anhelo sería que Cristo me encuentre ahorita. Que me gustaría que cuando yo estamos en una reunión, Cristo regrese y me encuentre, ¿qué? Revestido y no desnudo. Ese es el anhelo de Pablo. El anhelo de Pablo no es que le tenga miedo a la muerte, sino que su anhelo es que Cristo regrese y lo encuentre haciendo su voluntad. Para que lo mortal, dice ahí, sea absorbido por la vida. A ver, hay que analizar esa frase. ¿Cómo es que lo mortal sea absorbido por la vida? ¿Qué no estamos viviendo? Pues la verdad es que no. ¿Por qué no, hermanos? Porque lo que se ve en el mundo, lo que caracteriza es el pecado y la paga del pecado. Entonces quiere decir que lo que caracteriza a este mundo es que la muerte. Por eso decimos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué cosa es la vida en este caso? La segunda venida de Cristo. Esa es la vida. Hemos sido predestinados para salvación. ¿Qué cosa es la salvación? La vida. ¿Cuándo se manifestará bien esa vida? En la segunda venida de Cristo. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, ya está hablando en prosa significa literal, ya no está hablando como anteriormente, ¿no? Ya tabernáculo, desnudo, ya no, ya está hablando literal. Sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿A qué se refiere? A estar en la presencia físicamente. No quiere decir que Dios no esté, sino que pues obviamente estamos aquí y no estamos ausentes del Señor porque no lo vemos aún. Porque por fe andamos, no por vista.
¿Cómo es el caminar cristiano? Por fe. ¿Qué cosa es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, un cristiano no necesita estar viendo milagros para creer. Tienes que creer sin ver, porque eso es fe. Lo que ves ya no es fe. Esa es la vida cristiana. Ahorita, hermanos, Dios nos ha prometido muchas cosas. ¿Son verdad? Hay que creer. Hay que creer. Si Dios lo ha prometido, esa es la verdad. Dios lo va a hacer. Pero confiamos que más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en eso. O sea, yo quisiera mejor que ya esta vida se acabase, que ya no esté yo más en este cuerpo y que vea yo al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, entonces con la conclusión que llega Pablo es esta. Mientras estamos esperando la segunda venida de Cristo, debemos hacer la voluntad de Dios, porque al final del camino tenemos que dar cuentas. ¿Cuándo será ese juicio o ese tribunal? En la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo viene, se acaba el mundo, juicio para todos. Juicio para todos. Y ahí entra Mateo 25. Y entonces separará Dios a las ovejas de los cabritos. Y Dios separará así a los justos de los injustos. Y dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, y entrad al reino preparado para ustedes, porque tuve hambre de buenas obras, y me diste de comer. Tuve sed, y me diste de beber. Estuve desnudo, me cubristeis. En la cárcel y enfermo, y me visitaste. Entonces ellos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos así y te servimos? De cierto os digo que por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, ¿cómo más pequeños? Gente que no me lo podía devolver. Eso sería más pequeño que yo, porque pues yo tal vez estoy en un punto donde yo puedo devolver un favor. Pero ¿qué pasa con aquello que yo hago un favor y él no me lo puede devolver porque no tiene la capacidad para hacerlo? Eso cuenta, hermanos. Pero no por eso entraron al cielo, sino porque creyeron, vivieron en fe, hicieron obras en el tribunal de Cristo, saldrá eso. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras esperamos en Cristo? Buenas obras. ¿Cómo son buenas obras? Obras que están basadas en mi conocimiento de Dios. Como se los dije el día miércoles a los hermanos, hay cosas que para los hombres son moralmente muy buenas, ¿no? Tú ves en la tele que no, pues es que ahorita todos los países se juntaron para enviar víveres a Turquía. Está bien. ¿Pero esas son buenas obras? ¿Serán buenas obras eso? Cada diciembre se junta para el Teletón. Y ahí ves empresas mandando millones de pesos. ¿Son buenas obras eso? Para empezar, una buena obra debe de empezar en Cristo. Una persona que no es cristiana y puede hacer buenas obras, pero dice la palabra que delante de Dios las buenas obras de esas personas son como trapos de inmundicia. O sea, literalmente en el hebreo significa, son como una mujer que tiene trapos menstruales y quiere presentar eso por sacrificio. Recuerden que la sangre de la menstruación es una sangre muerta, no sirve para nada, ni para transfundir. Es sangre muerta. Eso es lo que es para Dios una obra de una persona que no es creyente. ¿Por qué? Porque lo hace por Él, lo hace por su ego, lo hace para que vean la gente. No es cierto, yo no hago, o sea, los chamanes tienen ahí sus encantamientos, toda la cosa. Dios me dio este don para ayudar a la gente.
Yo por eso no pido, pero lo que sea su santa voluntad. Pero yo no pido nada, yo por eso ayudo a la gente. Porque, o sea, luego me los tienen muy amenazados, los tienen muy atormentados. Yo estoy aquí para desatar todo eso. ¿Qué tal si fue él el que hizo todas esas cosas? Es como los que hacen los antivirus, ¿no? Hacen el antivirus, pero primero hacen el virus. Hacen el virus, te infectan, y después, ¿qué? Te vendo el antivirus para que cobre yo. No, yo nada más lo hago para ayudar a la gente. ¿Te das cuenta? O sea, una buena obra no comienza aquí, hermanos. Podrás dar millones de pesos y podrás hacer muchas cosas, pero si no comienza en Cristo, esas obras son como trapos de inmundicia. Entonces, una buena obra debe empezar en Cristo. Porque dice Mateo 25, después a los de la izquierda les dice, alejaos de mí, malditos, porque cuando tuve hambre, a ver, analicemos. ¿Será que alguno que no es cristiano no da de comer a alguien? O sea, ¿eso será verdad en toda la extensión de la palabra? ¿Habrá gente que no es cristiana y no da de comer a personas? Yo pienso que no. Hay gente que sí da de comer. Entonces, ¿por qué Cristo les dice? Porque tuve hambre y no me dices de comer. Tuve sed y no me dices de beber. ¿Por qué les dice eso? Porque una obra hecha nada más en tu ego no cuenta. No cuenta, hermanos. Eso es lo que el mundo, por eso dice el mundo, no, bueno, pues si me porté bien, pues yo creo que al cielo. O sea, como que haces obras para que diga, Señor, pues échame la mano, ¿no? Hice esto, échame la mano. A Dios no lo puede sobornar. Por eso ese pensamiento es tan negativo, hermanos. La salvación es por la fe. Entonces, seguimos allí. En ese mismo pasaje, 2 Tesalonicenses 2:13. De que Dios lo haya escogido desde el principio para salvación. ¿A qué salvación se refiere? A la segunda venida de Cristo. Ahí se refiere a eso. ¿Por qué? Porque en ese momento lo mortal será absorbido por la vida. En ese momento, ¿no? Sigue diciendo, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué cosa es la santificación? Estamos siendo salvados de la presencia del pecado. Aún tenemos pecado. ¿En dónde? En nuestros miembros. Ya no en el corazón. La Biblia dice que ya Dios nos ha cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne. Y ya no preguntarán quién es Jehová, porque todos me conocerán. Esa promesa ya se cumplió. ¿Dónde? Nacer de nuevo. Que Pablo lo dice nuevamente ahora en Romanos capítulo 3, ¿no? Cuando lo dice, y la circuncisión ya no es en la carne, ya no es la de la carne, sino es la del corazón. ¿Qué quiere decir la circuncisión del corazón? Que nos dio un corazón ahora de carne y nos quitó el corazón de piedra, porque circuncisión tiene que ver con quitar algo. Eso ya se cumplió entonces. Ya somos nacidos de nuevo. Ok, eso es santificación. Ya nos quitó el pecado del corazón. El pecado ya no es nuestro dueño. Sin embargo, tenemos pecado en los miembros. Y los miembros quieren pecar. Los miembros aún quieren golpear, quieren pensar mal, quieren hablar malas palabras, quieren fraudear, quieren muchas cosas. Aún tenemos esa lucha, pero ya no nos gobierna. Esa es la diferencia de un cristiano y uno que no lo es. ¿Cuál? El que no lo es se deja llevar, no lucha. Simplemente le viene un mal pensamiento y dice, bueno, pues yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que yo siento. Y si eso me hace feliz, lo voy a hacer. El cristiano no. El cristiano le viene un mal pensamiento y dice, a ver, ¿esto es lo que Dios quiere? No. Y empieza a luchar por desechar eso. Empieza a luchar. Ahí te puedes dar cuenta si eres cristiano o no, ¿eh? Uno que no es cristiano piensa mal y acertarás, ¿no? Yo hago esto por impulso. Total, a ver, ¿quién no se equivoca? Y un verdadero cristiano no. Un verdadero cristiano dice, no, a ver, Señor, ¿esto es de verdad lo que tú quieres que yo haga? ¿Esto es de verdad como quieres que yo piense? ¿Esto es de verdad? O sea,
vienen pensamientos, pero no lo gobiernan. Él se quiere dejar gobernar por la palabra de Dios, pero tienes que estudiarla. Si no, ¿cómo vas a combatir algo que no conoces? Por eso les digo, hermanos, la verdadera guerra espiritual no es que te enfrentes contra la Llorona allá afuera. Esa no es la guerra espiritual. La guerra espiritual tiene que ver con pensamientos. Tiene que ver con argumentos que la gente dice de Dios. Ay, si Dios fuese tanto amor, ¿por qué deja que los niños en África se mueran de hambre? Entonces yo siento que no es todopoderoso, porque si Él fuese todopoderoso, ¿por qué no quita la maldad del mundo? Yo pienso que Dios ya se olvidó de nosotros, porque si no, ¿por qué tanto desastres? O sea, ¿por qué tiembla en muchos lados? Y ellos sí razonan. Y si tú no estás bien compenetrado y sabedor de lo que es Dios, ¿qué va a pasar contigo? Empiezan a venir dudas a tu mente. Dudas como, ¿estaremos en la verdad? ¿Qué tal si al final nos equivocamos? Llegamos con Dios y nos dice, no, los mormones eran el camino. ¿No te has puesto a pensar así? No, es que los testigos eran el camino. Y ya, pues ya malgasté mi vida aquí, pues ya. No, ¿qué tal si los neuróticos anónimos eran el camino? Y pues ya estoy aquí con esta bola de locos. No, hermanos, ¿sabes por qué es la verdad? Porque Cristo es la verdad. Y todo aquel que no hable de Cristo, esa no es la verdad. ¿Los testigos hablan de Cristo? No. ¿Los mormones? ¿Los musulmanes? Incluso los judíos no son la verdad. Cristo es la verdad. Por eso podemos estar seguros, hermanos, que tenemos la verdad y que andamos en la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. ¿Y los católicos tienen la verdad? ¿Hablan solamente de Cristo? No. Que hoy es la fiesta de San Judas, después la fiesta de Santa Catalina, Santa Cayetana, San Pillín. Ya hasta el Señor de las Deudas también hay, igual, ¿no? Encomídate, luego, cosa se llama San Antonio, ¿no? Que lo pongas de cabeza y no sé qué tanto rollo, ¿eh? ¿Eso es la verdad? ¿No dicen que Dios dice la palabra que una mitad verdad es mentira? Pero nosotros somos más que ustedes. Así dicen, nosotros somos más que... ¿A poco todos nosotros vamos a estar equivocados? Pues ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por ahí. Entrad por la puerta estrecha. ¿Sabes a qué se refiere cuando Cristo? En el muro había una puerta de este tamaño. Y nada más podía entrar uno. Y de rodillas. Nada más uno. Entrad por la puerta estrecha. Entonces aquí no es de que no, pues aquí entramos yo y mi hijo. No. La salvación es personal. La salvación es personal. Y si tu hijo no cree, pues ni modo. Que Dios tenga misericordia. Entonces, santificación tiene que ver con el alejamiento del pecado. Pero hay a veces que los cristianos no se alejan tanto del pecado. ¿Qué crees que Dios utiliza? Disciplina. Ejemplo, Israel es un ejemplo. ¿Qué hizo Dios con Israel cuando se empezaron a mezclar? Los tuvo que disciplinar. ¿Por qué crees que son bien celosos? De sus costumbres, eran bien celosos, ahora son bien celosos porque el castigo que recibieron no es para menos. Y ahí aprendieron. Nada de idolatría. Por eso los judíos son muy meticulosos en nada de imágenes. Nada. O sea, lo aprendieron bien. A la mala, pero lo aprendieron. ¿Pero qué crees ahora? Ahora las imágenes no las tienen en yeso.
ahora las tienen en el corazón. Por eso dijo Cristo, les dijo, ustedes deshonran mis mandamientos, enseñando como mandamientos costumbres de hombres. Ahora ese era su ídolo. ¿Cuál? Su propio yo. Eso era lo que pasaba con ellos y lo que sigue pasando con ellos. Entonces, el pueblo de Israel era disciplinado, hermanos, cuando ya se estaban mezclando con los pueblos de alrededor. Entonces Dios tenía que actuar para que ellos recordaran quién era su dueño. ¿Y sabes qué hace Dios primero con la iglesia? La tiene que disciplinar. Primera de Pedro 4:12. Mira, vamos a ver eso. Vamos a ponerlo así, hermanos. Hablando en general, los cristianos sufren más que uno que no lo es. Los cristianos sufren más que uno que no lo es. Por eso es que la vida cristiana no es para todos. Porque no todos quieren sufrir. Por eso, hermanos, la vida cristiana no es que te la lleves de pechito. No se puede así. ¿Sabes por qué no? Porque lo que va a pasar cuando te la llevas la vida cristiana de a pechito es que te vas a empezar a mezclar. Y empiezas a decir, ay, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo haga esto? ¿Qué tiene de malo que yo haga? ¿Qué tiene de malo que vista a mi hijo como calabaza? ¿Qué tiene de malo? Ay, pues nada más eso, pero mi corazón está con Dios. ¿Qué tiene de malo? Ay, que yo vaya a la marcha y defienda los derechos. ¿Qué tiene de malo? No le hago mal a nadie. Ya piensas a pensar terrenalmente, pero no te das cuenta de lo que hay detrás. Eso es sabiduría, hermanos. Sabiduría no es ver el hecho que vas a hacer, es lo que conlleva. Entonces, cuando te llevas la vida cristiana de a pechito, empiezas a defender cosas que son puramente mundanas. Ay, no exagere. No exagere. O sea, usted es un espantado, usted es un cuadrado, usted no sabe. Bueno, ¿sabes lo que dice? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, como que el cristiano está sufriendo y dice, ¿pero por qué? Y obviamente viene el razonamiento humano. ¿Por qué me está yendo mal si voy a la iglesia? Ese es el primer razonamiento que viene. ¿Por qué me enfermo si voy a la iglesia? ¿Por qué perdí el trabajo si estoy estudiando la Biblia? ¿Por qué? Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Parece. Pero hermanos, ese no es un razonamiento válido dentro de las escrituras, ¿eh? Date cuenta, o sea, ve analizando. Abraham salió de su tierra y de su parentela, obedeció y toda la cosa, y Dios le prometió un hijo, pero pasaba el tiempo y no se cumplía. Como que alguna cosa extraña acontecía, pero al final se cumplió. A ver, si Dios ya había prometido que de la estirpe de Abraham iba a salir el Mesías, ¿cómo es que la esposa de Isaac era estéril? ¿Por qué? ¿No Dios prometió? Pues para que entendamos que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Eso lo dice Romanos 9. ¿Cuál? Que la salvación vino de personas que eran pecadoras, que eran malas y que no estaba en su poder, ¿qué? Ser elegidas para salvación. No estaba en su poder. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuándo será eso? La segunda venida de Cristo, cuando Él se manifieste en gloria. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. O sea, hay una recompensa para esas personas que sufren por Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos que Él es blasfemado, o sea, se burlan. Ay, sí, la monja, longemoco. Ay, sí, tú, la puritana, ¿verdad? Ay, no, ay, ten cuidado porque se va a espantar. A sus castos oídos se van a
dañar de que nos oye, de que hablamos. Y, cállense, porque ya llegó la espantada, ya llegó la santa y ahorita nos va a reprender, ¿va? En las reuniones familiares, ya cállense porque ahí viene. Ay, ya no hablen porque ya después hablamos, porque hay pájaros en el alambre. ¿Ah? Sí. Aunque por ellos es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Versículo 15. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo, ¿vete cómo lo dice ese pasaje? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Vamos a ponerlo así: el juicio de Dios para la iglesia es para que no se mezcle. Eso es santificación. Si tú eres hijo de Dios y te empiezas a alejar de Dios y de la iglesia y de la palabra, ¿qué crees que Dios va a hacer contigo? Es que yo no sé por qué me va mal. Yo no sé, o sea, yo, bueno, sí, no voy a la iglesia y eso, pero sí oro, o sea, yo le hablo a Dios. Seguro. Sí, o sea, yo me levanto y le digo: ay, Diosito, bendíceme en este día, porque yo no quiero hacer mal a nadie. ¿Te das cuenta el razonamiento que tiene? Es un razonamiento puramente terrenal. Yo no quiero hacer mal a nadie. Yo quiero nada más mi negocito, mi casa, ¿cómo se llama? Yo nada más voy al mercado, regreso y toda la cosa. ¿Esa es la vida? ¿Y Dios dónde está en todo eso que vas a hacer? ¿Dónde está Dios? Pues le estoy hablando. No, tienes un razonamiento muy terrenal de lo que es Dios. Porque Dios no es que, ay, cuídame en todo lo que vaya yo a hacer. Ajá. ¿Y cuándo le das un tiempo a Dios en tu vida? ¿Cuándo? El hombre desde el Edén fue hecho para tener comunión con Dios. ¿Cuándo tienes comunión con Dios? ¿Te das cuenta del razonamiento que muchos tienen? Puramente terrenal. Entonces, ¿qué crees que Dios va a hacer contigo si te alejas y te empiezas a mezclar? Te va a disciplinar. Te va a empezar a quitar cosas para que clames y digas: Señor, ayúdame. Y entonces ahí el Señor te va a ayudar, pero te va a hacer ver que este era tu ídolo y Dios tuvo que quitártelo. ¿Se acuerdan de la oración de Salomón cuando dedicó el templo? Señor, aquí está este templo, pero ¿qué es este templo comparado con los cielos? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Y luego dice: si el pueblo fuere tras dioses ajenos y tú los dispersares por toda la tierra, y ellos oraren hacia este lugar, hacia tu santo templo, hacia tu santo monte, tú irás desde los cielos y los regresarás. ¿Cuál fue el punto de la disciplina de dispersarlos? Hacerles ver su olvido. Si el juicio comienza por la casa de Dios, el juicio de Dios para la iglesia es para que se santifique. Si Dios permite la persecución a la iglesia, no es para que la iglesia sea destruida, es para que la iglesia sea santificada. Si Dios permite tribulación en tu vida, es para que tú te sigas santificando. Vean lo que dice el versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, y si el justo con dificultad se salva, ¿de dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Para qué Dios permite la persecución? Para que nos santifiquemos, hermanos. Ejemplo de ello es Job. Job ya hacía muchas cosas. Dice que hacía sacrificios continuamente por él.
y por sus hijos. Y era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios decidió no castigarlo, santificarlo. ¿Dónde se vio que lo santificó? Al final, porque le dio el doble. Esa santificación subió de nivel Job. Y Job, a la vista de un hombre, pues ya era el hombre perfecto. Pero ¿qué crees? Dios sabía que él podía llegar a otro nivel. Pero necesitaba perderlo todo. Y lo perdió todo en un día. Sus hijos, sus casas, sus camellos. Si lo fuéramos en este día, perdió sus autos, sus casas, sus terrenos, sus hijos. Todo en un día lo perdió. Su salud. Lo único que no perdió es a su esposa, ¿no? Que le dijo, maldice a Dios y muérete. O sea, perdió su dignidad, perdió el respeto, perdió sus amigos. Porque en ese momento ni sus amigos le ayudaban. Y cuando empezó Job a entender más de Dios y perdonó a sus amigos, Dios le devolvió todo al doble. ¿Por qué se lo devolvió el doble? Porque creció. Dios no te puede dar más a ti si no estás listo para eso. Y muchas veces no estamos listos porque no nos santificamos, hermanos. Estamos sufriendo y parecemos María Magdalena. En vez de refugiarnos en Dios, buscar lo que Dios nos quiere enseñar, no, renegamos. Ya no venimos a la iglesia. ¿Sabes qué? Tú no estás listo para más. Tú no estás listo para más. Entonces, hermanos, voy a terminar, porque ya se me acabó el tiempo. Versículo 14 y 15, para que vaya yo terminando, porque ya se me acabó el tiempo. Versículo 14, dice ahí, de 2 Tesalonicenses. A lo cual los llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O por carta nuestra. Esta frase, hermanos, es contundente. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos evangelios. Y uno de los evangelios que hoy está imperando es el evangelio basado en el hombre. Es que yo no me siento bien. Es que yo por eso voy a la iglesia y cuando voy a la iglesia, ahí sí siento como que la presencia de Dios y ya salgo más contento. Perdóname, el evangelio no es eso. Gálatas 1:6. Voy a citar 2 pasajes más y con eso vamos a terminar. Gálatas 1:6. Vean cómo lo dice aquí. Entonces, ¿en qué doctrina debemos perseverar? La doctrina basada en las Escrituras. ¿Eh? Gálatas 1:6. Vean cómo lo dice Pablo. Gálatas es una carta, fue una de las primeras cartas que Pablo escribió. Y habla sobre los judaizantes. Habla sobre gente que está enseñando otra doctrina. Y que cuando se enteró Pablo que los cristianos gálatas creían esa doctrina y comulgaban con eso, se sorprendió. Vean lo que dice ahí, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo es pervertir el evangelio de Cristo? ¿Tú ya creíste? Sí. ¿Ya te bautizaste? No, pues todavía no, porque la iglesia pues todavía no dicen bautismos. Pues apresúrate, porque si tú te mueres y no te has bautizado, yo dudo que te vayas al cielo. Eso es perturbarte. Porque la salvación no es por obras. Entiéndanlo, la salvación no es por obras. Entonces el bautismo no es importante. Sí es importante, pero no para la salvación, sino para demostrar que estás en la salvación. Son cosas distintas. El hecho de que alguien haya creído y no se haya bautizado y se muere, ¿a dónde va?
Al cielo. Va a la presencia de Dios. ¿Por qué? La salvación no es por obras. Bueno, si tiene 20 años de cristiano y no se ha bautizado, pues algo hay que pensar, ¿no? Porque el bautismo es un acto público de que yo he creído. No puede ser que alguien diga, yo creo y no quiero obedecer. Pues, obviamente que no. Estamos hablando de que muchos te dicen, hay que agregarle esto a la salvación. A ver, ¿ya creíste? Sí. Y ya dice, y si estás dando tus diezmos, tus ofrendas, toda la cosa, bueno, pues es que a veces, sí, o sea, voy dando, no. Si tú no das, en el infierno están los que no dan diezmos. ¿Dónde dice eso? Nada más te perturban. Otra que te perturban. Si tú te mueres enfermo, te vas a ir al infierno, porque eso quiere decir que te mueres en pecado. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? Ay, pues es que dice, la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, o sea, nosotros ya no nos debemos enfermar. Sí dice, pero no se refiere a eso. Ellos citan Isaías 53, sí dice, pero no se refiere a eso. Ahí enfermedad tiene la connotación de una consecuencia del pecado, pero no se refiere a que ya no te enfermes. O sea, si te mueres de cáncer, te vas a ir al infierno porque te moriste de una enfermedad. O sea, hermanos, no se dejen perturbar por ese tipo de cosas. No. La enfermedad es algo natural. ¿No la suegra de Pedro estaba enferma? ¿No Timoteo estaba enfermo? Y no Pablo le dijo, toma un poco de vino por tus constantes malestares estomacales. No, entonces Timoteo era un incrédulo. ¿No el mismo Pablo estaba enfermo de los ojos? En Gálatas lo vemos, que dice, cuando estuve entre ustedes mismos quisieran darme los ojos para que yo pudiese aliviar mi malestar. Entonces, pero hay muchos que os perturban. Bueno, si estás enfermo, si vas al médico, tú eres un incrédulo. Porque debemos sanarnos por la fe. O sea, yo por eso no tomo nada. No voy al médico, porque yo creo que Dios me va a sanar. Está bien, pero la fe no es subjetiva, es objetiva. De todos modos, vayas o no vayas al médico, el que da la sanidad es Dios. Pero si así fuese, cuando Jesús hizo el lodo con su saliva y le untó al ciego, eso es un remedio, porque en ese tiempo se creía que la saliva era medicinal. Hizo un remedio Jesús, entonces ya, ese hombre nunca tuvo fe. Tuvo fe porque le dijo, ve al estanque del Siloé y lávate. Y no era de aquí al baño, ¿eh? El Siloé estaba como de aquí al mercado. ¿Y ciego? Eso es fe. Eso es fe, hermanos. Pero hay muchos que perturban así. No, si tú tomas pastillas, eres un incrédulo. O sea, yo dudo de que seas cristiana. ¿Le hablas a tu ángel de la guarda? O sea, tú debes de saber el nombre de tu ángel. ¿Sí? ¿Dónde lo dice? ¿No dice la palabra en Colosenses que no debemos adorar a los ángeles? Pero ves al cristiano, dile a tu ángel de la guarda que te cuide, que cuide a tus hijos. Eso es idolatría. Pero esas cosas han metido a la iglesia. Sigue diciendo, versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, los mormones, ¿verdad? Ahí está Moroni. Se desapareció Moroni y les dio el libro del Mormón. O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, ¿sea qué? Anatema, o sea, significa maldito. Está bajo la maldición de Dios. Cualquiera que predique otro evangelio diferente, que al que está en las Escrituras. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y uno de los falsos evangelios es este. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Los falsos evangelios siempre van centrados al hombre. Siempre. A que se sienta bien, a que esté cómodo, a que se cumplan sus deseos, sus sueños, sus anhelos. Tiene un Dios, tiene un sueño grande porque Dios es un Dios grande. ¿Cómo se llama? No, tú rechazas el espíritu de pobreza, tú rechazas toda cosa del enemigo que te quiere robar las bendiciones, tú lo rechazas, tú lo pisoteas, tú no quieres nada con él. Y dile, no, diablo panzón, tú no puedes con mis hijos, yo los cubro. Eso es un falso evangelio que se centra en el hombre. O sea, tienes que hacer eso porque Dios no es suficiente, no tiene el suficiente poder para guardar a tus hijos y tienes que cubrirlos con tanta cosa. Eso es lo que me estás diciendo. O sea, que Dios dice, híjole, ¿sabes por qué no lo cuidé? Porque no repetiste la oración. Por eso no los cuidé. Ese es un evangelio centrado en los hombres. Y de eso, hermanos, abunda hoy en día. Y todos esos están bajo la maldición de Dios. Termino. Juan capítulo 5, y con eso vamos a terminar. Juan capítulo 5. Aquí el Señor Jesucristo está sanando un paralítico. Y es interesante el cómo las gentes piensan de esto. Hermanos, ¿por qué hay que perseverar en la doctrina? Porque solamente así entendemos el plan de Dios. Cuando tenemos una doctrina centrada en los hombres, lo que Dios hace se nos parece cruel. Como yo se los he dicho, en Sodoma y en Gomorra había niños que murieron en el diluvio. Sí. Pero entonces los humanos dirían, los humanistas dirían, ¡ay, Dios hizo eso! O sea, ¿qué culpa tienen los niños? Pues que mate a los adultos, o sea, que mate a los pecados, pero los niños, ¿qué culpa tienen? Pero hermanos, es más cruel ver a niños que están siendo contaminados con el pecado de ellos. Por eso, hermanos, eso de que hoy ya en las escuelas están metiendo esa ideología de género, para que los niños ya pues decidan qué quieren ser, es una crueldad. Pero ellos no lo ven así. Crueldad es que tú les impongas de Dios. Eso sí es cruel. Pero lo que nosotros les imponemos no es cruel, es más cruel. Por lo tanto, hermanos, que Dios haya destruido todas esas ciudades con niños fue una misericordia para ellos. Porque esos niños están en la presencia de Dios. Pero que te digan, ay no, yo no creo, o sea, qué cruel, o sea, yo no hubiera hecho eso. Qué bueno, tú no eres Dios. Tú no eres Dios, qué bueno. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Estoy en el versículo 1. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, y cual tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía. Eso de un ángel descendía, hermanos, era algo que ellos creían. Era algo que ellos creían, que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, supo que ya estaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. A ver, no respondió la pregunta. No le dijo, ¿por qué no estás sano? No le dijo eso, le dijo, ¿quieres ser sano? Así como Dios, como cuando Jesús nos dice, oye, ¿quieres que yo te sane? ¿Quieres que
tu vida se arregle. Bueno, sí, Señor, pero es que fíjate que yo, pues yo ya le intenté y así, y así. Yo no te pregunté eso. Es que mis hijos son re rebeldes. No. A ver, yo no te pregunté eso. Yo te pregunté algo. ¿Quieres ser sano? ¿Vas a creer en mí? Bueno, sí, Señor, pero es que fíjate que yo también ya leí el libro El caballo de Troya y como que me cuesta creer porque científicamente como que siento que... A ver, ¿quieres ser sano? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Fíjate, eso es lo irónico. Era día de reposo, pero él no reposaba. Que andaba pendiente que se moviera el agua. Andaba pendiente. ¿Cuál reposo? Por eso, hermanos, yo les sugiero, o sea, cuando vengan acá, apaguen su celular y estén en reposo. Estás aquí, y entonces, cosa más, si me llaman de la chamba, reposa hoy tan siquiera. Hoy reposa. Deja de estar esperando a que el agua se mueva. ¿El agua del dinero se va a mover? Reposa hoy. Fíjate, este paralítico no reposaba. No reposaba. ¿Por qué? Estaba pendiente, imagínate. Entonces dice, él no, estaba pendiente, se movía el agua. Y si él no se metía, nadie lo iba a meter. ¿Y qué había en su corazón? Tristeza. Porque nunca, él sabía que esperando eso, nunca iba a ser sano. Era día de reposo, pero no reposaba. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. A ver, vete, o sea, no le dijeron, a ver, ¿no eres tú el paralítico? No le dijeron eso. Se enfocaron en el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ese es un evangelio y una doctrina por hombres, hermanos. ¿Cuál? Cristo te hizo libre, Cristo nos hizo libres, pero se enfocan mucho en que, no te es lícito llevar ese peinado. A ver, ¿por qué te pintas el cabello? Mundana, hija del diablo. Pero ¿no te das cuenta que Dios la salvó de una vida tan terrible? ¿De eso no se dan cuenta? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? O sea, no se sorprendieron por el milagro. No le dijeron, a ver, ¿qué? ¿Te sanó? No le preguntaron. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga algo peor o alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y con eso termino. Hermanos, entre más nos acerquemos a la doctrina de Cristo, más persecución tendremos. A veces pensamos al contrario, no, es que yo no le hago mal a nadie. Yo busco hablarle correctamente a la gente. Yo busco, es más, hasta si se le cayera la cartera, yo se la doy. No entiendo por qué me aborrecen, porque ese es el punto de seguir a Cristo. Ve, hizo una buena obra, y por esa buena obra que lo empezaron a perseguir. No te sorprendas que tú quieres seguir más a Cristo y más te persiguen. Porque si se hicieron con el maestro, ¿qué no harán con sus discípulos? Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mi plan era leer todo el capítulo, porque hay cosas que quiero estudiar ahí, pero ya se me acabó el tiempo. Pero lo que quiero que vean es esto, hermanos. Cuando tenemos la doctrina de Cristo, de verdad reposamos. De verdad reposamos. Ese paralítico no reposaba. Estaba atento a que se moviera el agua, pero aún así no se podía meter.
Y no iba a ver cómo muchos iban a ser sanados. Y él seguía igual. Pero gracias a Dios que apareció Cristo, ¿no? Y le hizo ver lo que él no podía hacer. Hermanos, esta vida que llevábamos, nosotros no la podíamos remediar hasta que llegó Cristo. Y entonces ahora sí nos dijo, ¿quieres ser sano? Sí, Señor, sí, quiero que ya esta vida cambie. Cree en mí, vas a ver cómo lo voy a cambiar. Porque tú no te vas a poder meter al estanque, pero no necesitas el estanque, me necesitas a mí. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.